Llegó la información ahora. Información ahora. Quinta temporada. Desigualdad. Hay un modelo económico que se materializa, se institucionaliza. Hay una especie de institucionalización de precariedad, ¿no? De la precariedad, con lo que hemos caracterizado como un modelo urbano industrial. No se resuelve, quizás se resuelve el tema del ingreso para subsistir, ¿no? Pero no, una cosa es la distribución que podría ser en términos del presupuesto de gasto, ¿no? Y otras cosas son las estructuras que persisten, donde vemos que pues, a veces los trabajadores tienen que comprar material, equipo para sostener una actividad, ¿no? Entonces, en muchos espacios se viven pues, todas estas paradojas, contradicciones, ¿no? que es necesario, pues, por lo menos estar conscientes de ellas, ¿no? Como dije, pues son cambios lentos, son cambios graduales. Hola, esta es la quinta temporada de Información Ahora, la IA. Presentamos un amplio reportaje sobre la desigualdad. En esta ocasión, el académico Edgar Belmont asegura que el capitalismo institucionaliza la precariedad. Sostuvo que el modelo económico actual está diseñado para mantener la precariedad como una estructura institucionalizada, en lugar de resolverla. El crecimiento urbano de Querétaro responde a un modelo de mercado basado en parques industriales y desarrollos habitacionales. En ese esquema, los espacios y servicios públicos también se mercantilizan. Vea la entrevista completa. Bueno, mi nombre es Edgar Belmont, trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Filosofía. Actualmente coordino un laboratorio que se llama Análisis de Controversias, Política Pública, Territorio, Trabajo, ¿no? Conflictividad social. Es un espacio en el que hemos venido reflexionando a través de diferentes proyectos de investigación sobre la recomposición del trabajo y el impacto que tiene pues, eso en la vida de las personas, ¿no? El tema laboral es algo que siempre me ha acompañado. Yo soy sociólogo del trabajo. Digamos que ese es mi campo de investigación, ¿no? Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales carencias sociales que enfrentan los habitantes de Querétaro? Es una pregunta compleja que requiere como una dimensión histórica, ¿no? Por hablar en los tiempos recientes, ¿no? Yo diría que hay un modelo económico que se materializa, se institucionaliza. Hay una especie de institucionalización de precariedad, ¿no? De la precariedad, con lo que hemos caracterizado como un modelo urbano industrial. Si observa uno el crecimiento de Querétaro, básicamente pues, es un modelo de mercado, ¿no? Parques industriales, clúster habitacionales, y cuando uno ve la expansión de la ciudad de Querétaro a través de este modelo, pues observas que, por ejemplo, la creación de espacios públicos, de servicios públicos, pues también se van mercantilizando, ¿no? Yo habito en una zona que justamente está en esta lógica, donde seguramente todos los habitantes de allí que contribuimos con nuestro pago predial, ¿no? Es una gran cantidad de recursos porque es toda la zona del Mirador, ¿no? Una gran cantidad de habitantes que estamos ahí, pero si se da una vuelta verán que no hay ni escuelas públicas, ni parques públicos o unidades deportivas, ¿no? Y entonces es todo un proceso de privatización que también precariza la vida, ¿no? Ahora, ¿por qué se reproduce se mantienen estas lógicas? Bueno, pues creo que, como digo, hay que tener una perspectiva histórica, ¿no? De cómo se ha instalado este modelo y cómo se han desarrollado estos procesos de exclusión, ¿no? Y sobre todo cómo se mantienen, ¿no? ¿Por qué se mantienen? Y creo que pues hay varios autores van a insistir en comprender estos procesos en una perspectiva histórica, ¿no? Uno puede identificar que hay familias que han controlado el territorio, ¿no? Y esto viene una herencia, pues sí, digamos que desde la colonia, evidentemente, ¿no? Alguien diría las palabras
tienen sentido, y cuando dicen se mantienen ciertas lógicas excluyentes que se construyeron con esa sociedad de criollos, pues vemos que hay familias que controlan, ¿no? Incluso que controlan hasta servicios esenciales como el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué se mantiene, por qué existe desigualdad, por qué existe precariedad? Porque estamos en un régimen que produce desigualdad y produce exclusión, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Claro. Sobre todo porque alguien diría, bueno, vivimos en una sociedad democrática donde somos iguales. Pues somos iguales en principio jurídicamente, digamos, en el terreno jurídico, pero hay profundas desigualdades estructurales que se materializan y que tienen toda esta historia, ¿no? De lógicas que se han instalado. Entonces, en el caso a mí me parece que el tema del trabajo para comprender eso hay que entender muy bien las lógicas, las dinámicas productivas que se materializan en los territorios, me parece, ¿no? Entonces, si uno observa, por ejemplo, todas las polémicas que se han creado alrededor de un modelo que pone énfasis en el desarrollo económico, en la rentabilidad, en la reducción de los costos, en preservar la paz laboral, ¿no? En esta idea de preservar la paz laboral, pues es un modelo que eso contiene el conflicto y ha ejercido también violencia en ese sentido, ¿no? Digamos, violencia salarial, ¿no? O sea, yo creo que, pues, por hablar de la clase trabajadora, todos aquellos que trabajan para tener un ingreso y subsistir, pues no todos tienen las mismas condiciones de protección y de seguridad, ¿no? Entonces, tenemos ya más de 40 años, 50 años que hay un modelo que ha integrado toda una lógica de competencia económica, ¿no? Estamos en un modelo donde las cadenas de suministro, por ejemplo, ahora con Estados Unidos o en el Tratado de Libre Comercio, pues estamos muy anclados a eso, y este imperativo de productividad, imperativo de competitividad, pues tiene costos sociales y tiene costos ambientales también, ¿no? Entonces, si observamos cómo se distribuye la riqueza, pues vamos a observar tendencias, irregularidades, ¿no? Muy claras, que no se han modificado, no se han transformado, ¿no? O sea, Los ricos siendo más ricos y los pobres más pobres. pues digamos se mantiene una lógica de una tendencia, ¿no? El 10% de la población más rica sigue concentrando entre 40% de la riqueza que se genera, ¿no? El 10% de la población más pobre, pues quizás esté en 3%, habría que verificar los datos, ahí están, pero son unas tendencias que se han mantenido. Y no es un tema que se resuelve distribuyendo el presupuesto, ¿no? No se resuelve así. Hay estructuras que se mantienen, las estructuras de la desigualdad persisten, ¿no? O sea, no lo resolvemos con tarjetas repartiendo dinero. No se resuelve, quizás se resuelve el tema del ingreso para subsistir, ¿no? Pero no, una cosa es la distribución que puede hacer en términos del presupuesto de gasto, ¿no? Y otra cosa son las estructuras que persisten, ¿no? El modelo económico. El modelo económico, efectivamente, ¿no? Si quisiéramos romper con esas estructuras, tendríamos que apuntalar hacia otro tipo de relaciones, otro modelo económico, y por ahora pues estamos anclados en un modelo que aparentemente no ofrece alternativas. Podríamos discutir sobre otras opciones en términos de la economía social o el cooperativismo, pero aún con esos referentes no hay, digamos, ni políticas públicas ni procesos que acompañen ese empuje hacia la construcción de un modelo distinto, ¿no? Evidentemente, claro, otra vez habría que dimensionar históricamente, ¿no? Cuando se habla de capitalismo, finalmente pues eso es una estructura que produce desigualdad, que se sostiene por la existencia misma de la concentración de riqueza, de los medios de producción, ¿no?
y una gran cantidad de fuerza de trabajo que depende eso de la venta de su fuerza de trabajo para subsistir, ¿no? Y este modelo, cuando nos dicen que van al extranjero por más inversiones, cuando dicen que somos atractivos, no solamente Querétaro, sino México o algunas regiones de México, ¿persisten esas precariedades laborales? ¿Siempre conlleva eso? Es parte de la oferta, digamos, ¿no? Si bien ha habido un cambio de narrativa, ¿no? Un cambio de narrativa, ha habido cambios importantes en el marco jurídico, por ejemplo, con la idea de favorecer la libertad sindical o de fortalecer la negociación colectiva, ¿no? Digamos, empoderar a los trabajadores. Lo cierto es que en el espacio de trabajo, en la organización de las empresas, persisten ciertas lógicas de control sobre la fuerza de trabajo, control de disciplinamiento, ¿no? Y hay una brecha muy clara entre lo que es el espacio jurídico y lo que ocurre en el lugar de trabajo. Y parte de las ventajas competitivas que ofrecen al decir que pueden invertir en México, pues está en la idea de que los costos laborales son más bajos, que es un mercado que es cercano a Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Con el tema del nearshoring están ofertando justamente que es atractivo en términos de infraestructura, ¿no? De mano de obra. También un elemento creo que de la competitividad que lo han enmarcado mucho es el tema de la paz laboral, ¿no? El tema de la paz laboral. ¿Qué se entiende por paz laboral? Pues la contención del conflicto, ¿no? Claro. Y creo que si el elemento de la contención del conflicto, finalmente si no hay la posibilidad de expresar la crítica, ¿no? de reclamar mejores condiciones de trabajo, pues estamos atrapados en un conjunto de paradojas, ¿no? Y siguen siendo los mismos, ya se acabó la CTM, pero ahora surge la CATEM, ¿no? Con nuevos regímenes, pero con las mismas estructuras y los mismos métodos de violencia hacia el trabajador, ¿no? Sí, yo creo que en general las estructuras sindicales, los sindicatos tienen este doble juego. Bueno, para empezar, creo que cuando hablamos de sindicato, yo reivindico la idea de sindicato en la idea de crear eso, colectividad, ¿no? Y otra cosa son las estructuras burocráticas sindicales que pueden estar distanciadas del desarrollo de una conciencia de injusticia, una conciencia de explotación, ¿no? que puede estar presente en muchos. Si preguntamos a cualquiera si ha experimentado un sentimiento de injusticia en el trabajo, vamos a encontrar respuestas muy recurrentes. Y generalmente ese tipo de respuestas no solamente van en torno a que me maltrataron o atentaron contra mi dignidad, sino parte de ese sentimiento de injusticia es la idea de que no me pagan lo suficiente, ¿no? O sea, hay un sentimiento de explotación. Que ese sentimiento de explotación se exprese en el proceso de negociación colectiva o que lo recuperen las burocracias sindicales para reivindicar, hay una distancia, ¿no? Y entonces los sindicatos tienen un doble juego. Pueden ser espacios de contención del conflicto, pues son un espacio de negociación con la empresa. Generalmente. Pero también pueden ser un espacio de reivindicación. Entonces, estamos en un momento en el que los cambios que ha habido en materia laboral, pues sí, ofrece, digamos, un contexto de oportunidad, digámoslo así, ¿no? La posibilidad de desarrollar otro tipo de sindicalismo, pero lo cierto es que se mantienen estructuras de control, estructuras de negociación en el terreno político para mantener la estabilidad, ¿no? La paz laboral. Entonces, yo creo que parte de esas polémicas lo vemos ahora con el debate que hubo sobre las 45 horas, ¿no? De reducir la jornada de trabajo. Y era increíble ver, escuchar a Pedro Aces de la CATEM decir que la gente no quiere trabajar menos, quiere trabajar más y ganar más. Ese es un principio ideológico contrario a lo que él defiende. Contrario a lo que podría ser un sindicalista. O sea, digo, se vestirá de izquierda, pero sigue siendo con una mentalidad profundamente capitalista, ¿no? Sí, como muchos. Nos sorprendemos de él porque
él tanto que enarbola todo lo que dicen, ¿no? Sí, en realidad se mantienen las estructuras de control burocrática sindical. La CTM ha jugado un papel muy importante también en la construcción de un modelo de contratación de protección patronal, ¿no? Que eso encaja muy bien con un modelo, como decía, urbano-industrial, ¿no? Parques industriales que ofrecen infraestructura. Cada parque industrial tiene, por ejemplo, su pozo, ¿no? Y eso seguramente desarrolla conflictos también territoriales con las comunidades, ¿no? Pero esa es la lógica que se ha instalado, ¿no? Y bueno, pues es importante, sí, tener espacios para cuestionar esos modelos y pensar, como decía, qué costos sociales y ambientales ha traído ese modelo, ¿no? Usted ha desarrollado durante mucho tiempo, me comentaba ahorita, la cuestión de líneas de investigación sobre el trabajo y la precarización del mismo. ¿Cómo observa las oportunidades para los jóvenes? Sí, bueno, creo que estamos haciendo, recientemente acabamos un proceso de investigación para ver cuáles son las expectativas de los jóvenes respecto al trabajo, ¿no? Y mucho en esta reivindicación del trabajo digno. Por ejemplo, los jóvenes ejercen una crítica muy fuerte hacia la idea del sindicalismo, ¿no? Pero eso no significa que no reivindiquen la idea de contar con condiciones de seguridad. Cuando uno piensa en oportunidades, esta idea de las oportunidades, esto sugiere como si hubiese la libertad, como que está en el centro, ¿no? Es decir, esto es un mar de oportunidades y está en ti ser empleable y mostrar tus competencias, y en ese sentido es responsable de tu éxito o de tu fracaso, ¿no? Así no lo venden, ¿no? Ese es el modelo. Ese es el modelo, en términos de un modelo meritocrático que tiene, no deja de ser eso, un referente ideológico, una postura ideológica, que eso sí se engarza una idea de que si le echas ganas vas a salir adelante. Pero evidentemente la realidad no es así. Creo que cuando algún autor decía ya desde los años 90, hemos dejado de pensar en términos sociológicos, es que hemos dejado de entender cómo funciona la sociedad, ¿no? Y lo cierto es que hay ciertas regularidades, ciertas lógicas de reproducción social que se mantienen. Entonces, pues es importante, por ejemplo, contar con redes de apoyo, redes familiares para insertarse en el trabajo, ¿no? O amistades. Eso rompe con la idea de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y es algo que van a estar contestando los jóvenes, pues finalmente, porque van a reclamar que las pruebas para acceder al trabajo sean legítimas y sean equitativas y que sean fiables. Pero lo cierto es que persisten ciertas lógicas donde el nepotismo existe, ¿no? Donde el amiguismo existe, ¿no? Y persisten. Y para hablar... Todas las estructuras. Creo que en muchos lados, ¿no? Y creo que es muy importante comprender otra vez de las lógicas que se han materializado en un territorio, y si uno lo observa bajo esta lupa, pues puedes ver que quizás en Querétaro los jóvenes que tienen perfiles técnicos altamente calificados, pues son los que se insertan quizás en el modelo manufacturero, ¿no? que es fuerte. Pero si ves en el tema de servicios y de comercio, pues ves profesionistas donde hay una sobreoferta y donde está precarizado, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien ciertos presupuestos que están en tensión. O sea, por ejemplo, dices, si estudias te va a ir mejor. Si estudias te va a ir mejor, pues es algo, estadísticamente podríamos observar que ganan mejor los que tienen nivel de maestría, doctorado, ¿no? Pero no necesariamente se observa en algunas áreas, porque finalmente, pues, qué tipo de trabajos son los que se ofertan aquí, qué tipo de estructura productiva es la que tenemos,
Y lo cierto, insisto, es que tenemos todavía un modelo de manufactura, ¿no? Un modelo que ofrece servicios, comercio, ¿no? Pero donde observas que hay una precarización, ¿no? Entonces creo que por eso creo que el tema del trabajo es un tema central que pone en evidencia muchas contradicciones, paradojas, tensiones que vivimos como sociedad, pero que enfrentan las personas, los individuos, ¿no? Entonces estamos viendo eso, como yo en los jóvenes lo que hemos estado observando es que hay un profundo malestar justamente con las promesas incumplidas. Pues estamos con el discurso meritocrático y la idea de la igualdad de oportunidades. Lo cierto es que ante la carencia de ellas, ¿no? Ante ciertas lógicas que se imponen de precarización, pues hay un profundo malestar. ¿Y esto qué puede desencadenar? Pues yo esperaría que o sea, hay una dimensión crítica que expresan los jóvenes en términos de que buscan trabajos que sean más equilibrados en términos de lo salarial y que ofrezcan también condiciones de cierto bienestar. Creo que la pandemia puso en evidencia que la salud mental, como entre comillas lo podemos decir así, ¿no? La salud emocional, ¿no? Es importantísimo. Y también reivindicar espacios de creatividad, ¿no? O sea, espacios laborales que sean atractivos. Entonces, encontrar ese equilibrio debería ser como nuestro reto como instituciones, como empleadores, como sociedad, ¿no? Encontrar esos equilibrios. Pero el modelo no nos va a dar eso. Estamos, insisto, atrapados en un modelo en el que no, porque oferta... Claro. ¿Y qué podría desencadenar? O sea, podría desencadenar un desencanto, de hecho, que ya lo tienen los jóvenes, a querer prosperar o a querer ¿qué? O sea, a ser una generación un tanto perdida. No, porque si no, o sea, si acepto, digamos, esta interpretación, estoy reproduciendo una lógica, ¿no? Okay. O sea, estoy reproduciendo el mismo modelo y estoy cayendo otra vez en responsabilizar, ¿no? Y son parte de esos principios ideológicos que pues se ponen en evidencia los jóvenes esto, ¿no? Lo que podremos observar es, por ejemplo, que los trabajos dejen de ser atractivos, ¿no? En algún momento, por ejemplo, yo he escuchado gente de la propia CTM decir, los jóvenes ya nos interesan por el trabajo obrero, ¿no? Y si uno supone que es solamente atrayendo a través de un mejor salario, pues otra vez es una respuesta un tanto parcial, ¿no? Entonces, uno es cómo creamos mejores condiciones de trabajo y trabajos más equilibrados. Implica pues eso, cuestionarnos qué es el trabajo y para qué trabajamos. Otra vez creo que persiste esta idea de trabajo para comer, trabajo para subsistir, y eso es una relación muy instrumental con el trabajo que me parece que los jóvenes ya no solamente no es suficiente, ¿no? El trabajo no solamente debe ser para subsistir, el trabajo debe ser un espacio también que permita una ética distinta, ¿no? De autorrealización, un espacio atractivo, por supuesto que además ganar bien. Pero pensar en esto de un equilibrio, pues esto tenemos que cuestionarnos. Claro. De para qué trabajamos, por qué trabajamos, qué tan central es el trabajo, cómo equilibrar la vida, ¿no? Dentro y fuera del trabajo. Bueno, es un reto muy grande para es un reto largo, sí. Para una sociedad inmersa en una cuestión de primero yo, después yo, ¿no? Sí, la colectividad no está en nuestro pensamiento, ¿no? Yo creo que hay que empezar a hablarlo, hay que empezar a discutirlo, y creo que sí hay jóvenes que están reivindicando otro tipo de relaciones. Es decir, ahí creo que también hay un conflicto generacional.
hay un conflicto generacional, que no hay un entendimiento luego entre cómo fuimos educados una generación, ¿no? Donde la cultura del esfuerzo, ¿no? La cultura del esfuerzo pues la integramos, la digerimos y entonces sí, somos una generación, habemos una generación, yo crecí parte de esa generación en la idea de que tienes que ganarte un lugar y será a través de tu esfuerzo. No hay más, así nos educaron, ¿no? Así nos educaron. Pero esa es una promesa que evidentemente los jóvenes dicen, no, por decirlo, no se la digieren, ¿no? Y quizá en gran parte por todo eso de que ahora saben más, ¿no? Y ahora se consigue la información más rápido. Y las redes sociales han hecho, de eso también le quiero preguntar, ¿cómo influyen las redes sociales en los pensamientos de los jóvenes? Ahora ellos ven en TikTok o en Instagram en 30 segundos influencers que ganan 10,000 pesos por promocionar un producto, 20,000 pesos por los likes. ¿Cómo influye eso en la juventud? Sí, bueno, creo que hay toda una gramática, ¿no? Toda una gramática que alimenta todo eso y pensemos en toda una gramática que apela a esto del trabajo independiente, ¿no? De la edad, y otra vez estos referentes de la autonomía, ¿no? De ser autónomo, independiente y generar tú tu propio recurso, ¿no? Tu propio trabajo, ser una especie de autoempleado, ¿no? Y eso no deja de ser un referente. A algunos les funcionará, hay experiencias de éxito, entre comillas, ¿no? Pero eso no es una realidad que se extiende. Pero sí influye para contra esa cultura del esfuerzo. Es parte de esos referentes, digamos, de este capitalismo contemporáneo, ¿no? De este capitalismo contemporáneo en el que la idea de trabajar por proyecto, la idea de que tengas un trabajo que, por ejemplo, esta idea de trabajar por proyecto, es decir, que puedas cambiar de un trabajo cada 8 años, ¿no? Para mantenerte en una innovación, todas estas ideas del club de las 5 de la mañana, ¿no? Que refuerza una idea de mérito y refuerza una idea de si quieres, puedes, pero evidentemente no funciona así las cosas. Es algo que se reproduce en los medios, o sea, en ello, porque refuerza, digamos, es un parte de estos soportes del capitalismo contemporáneo, ¿no? Pero evidentemente, pues, los jóvenes sí ven una realidad totalmente distinta, ¿no? Porque aún Los golpes de realidad son terribles, ¿no? Y causan insatisfacción, causan trastornos mentales, bueno, un malestar. Hay un profundo malestar entre lo que prometen y lo que ofrecen, ¿no? Y creo que pues el capitalismo finalmente así se mantiene, o sea, ofrece lo que no da, ¿no? Juega mucho con los deseos y eso está jugando con eso crea profunda frustración, ¿no? Entonces creo que hay que sí debatir como sociedad muchas de estas contradicciones en las que estamos y eso pues seguir empujando hacia la construcción de un modelo distinto, ¿no? Pues, otro tipo de relaciones. Y este modelo sigue generando desigualdades profundas entre lo que viene siendo el hombre y la mujer. O sea, los empleadores siguen siendo mucho más severos a la hora de los ascensos con las mujeres, al pago de los salarios a las mujeres, que con los hombres. Pues eso es evidente. Muchos testimonios resaltan todas estas, digamos, injusticias, violencias que se crean en el espacio de trabajo, donde hay prácticas sexistas, donde hay lógicas de dominación masculina, ¿no? Eso es claro, digamos, ¿no? Está en evidente y se sigue haciendo.
Y creo que ahí hay todavía mucho por avanzar, los cambios son lentos, ¿no? Se ha venido trabajando, planteando toda una agenda sobre la igualdad sustantiva, ¿no? Que incluso ya hasta la plantearon en la Constitución, pero eso no significa que ya se dé en la realidad, sino que hay que trabajar y son cambios lentos. Y bueno, creo que si entráramos a temas, habría que invitar aquí a compañeras que han trabajado estos temas, pero creo que el tema de la pandemia significó un gran retroceso, ¿no? Para muchos espacios que habían ganado mujeres, porque finalmente regresar a la casa a trabajar y en ese espacio doméstico, pues resignificó un retroceso, o incluso hasta en términos políticos, no sé, yo creo, ya habíamos visto una movilización, una agenda, ocupar el espacio público, ¿no? Con reivindicaciones desde el feminismo, y la pandemia fue una especie de manotazo, ¿no? También que exacerbó pues, el pensamiento conservador que estamos viendo hoy en día, que está emergiendo, ¿no? Entonces creo que sí es importante seguir insistiendo en esas estructuras de desigualdad, ¿no? Que tienen también una dimensión de género, y eso seguir pensando en términos de la experiencia en el trabajo que afecta a hombres y mujeres por igual, ¿no? O sea, finalmente una cosa son las lógicas de dominación masculina y las estructuras de control que ejercen pues, en el régimen que vivimos, que a unos y a otros nos está violentando por igual, ¿no? Y estas formas de trabajo importadas o que asumimos que son cuando llegan las nuevas empresas, hace unos años veíamos como Samsung, por ejemplo, ¿no? El método de trabajo es muy distinto a como regularmente quizás aquí se lleva a cabo, pero ellos vienen incluso hasta imponer su método de trabajo, que pues, a la vista causaste un escándalo cuando el grito del gerente sobre el trabajador y la violencia. Eso es común, ¿no? Cuando llegan empresas de otros países, de otras culturas. Yo pienso que, o sea, el tema de la cultura laboral de una empresa que llega a un lugar y quiere imponer esas prácticas, pues pueden tener este tono de violencia o también otro tono de mayor ventajas sociales, ¿no? No sé, estoy pensando que quizás empresas donde tienen una tradición sindical más fuerte o donde vivían un estado de bienestar, por hablar de Alemania, por hablar de empresas francesas, uno supondría que tienen una ética de trabajo distinta, ¿no? Pero lo es cierto que no dejan de ser empresas que lo que buscan es generar rentabilidad, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista. Sí, puede haber que hay culturas laborales mucho más violentas. Vimos, no sé, no recuerdo hace cuánto tiempo sucedió, el caso de un gerente de una empresa asiática golpeando a un trabajador, ¿no? Que se hizo viral. ¿Sí? Se hizo viral a través de videos. Lo mismo vimos también en empresas chinas que, no sé si eran chinas en realidad, pero bueno, habían ganado, asiáticos que habían ganado licitaciones en el sector petrolero y también de manera violenta expulsando a trabajadores del sector, ¿no? Entonces, están esas prácticas violentas. Eso refuerza la idea que finalmente las dinámicas que se construyen en el espacio laboral son violentas, ¿no? Pero y además lo que hace aún más grande la tragedia es que cuando se visibilizan esas prácticas al seno del centro de trabajo, la autoridad se rasga las vestiduras y dice, no, vamos a actuar, pero esa misma autoridad es la que los trae aquí
y les ofrece 1001 oportunidades, 1001 beneficios para que se instalen y luego presumirlo, ¿no? Hay mucho que trabajar todavía desde las instituciones laborales, como con el tema de las inspecciones, con el tema de apoyar a los trabajadores que están ejerciendo la voz, ¿no? Reivindicando o denunciando malas prácticas o actos de violencia, porque finalmente hay una especie de eso de... ¿Contubernio? Pues no sé si contubernio, digamos una especie de... los trabajadores se sienten un poco, entre comillas, abandonados. Es decir, como decía, una cosa es lo que dice el tema jurídico y otra cosa es lo que ocurre en el espacio de trabajo donde finalmente la empresa tiene el control y ejerce una violencia salarial, y si no te gusta te vas. Y hay todavía empresas donde existe la cláusula de exclusión. La cláusula de exclusión es que tú vas a trabajar en este lugar siempre y cuando te reconozca el sindicato, ¿no? Si el sindicato dice, no, yo ya no reconozco al señor Martín, pues ya, adiós, ¿no? Y hay hay un arreglo que es tolerado. Que lo sabe la autoridad también, o sea, digo, no es sabe, nadie desconocido que hay ese tipo de cláusulas, ese ambiente laboral, y que además está solapado por un líder corrupto también. Bueno, ese es el modelo de contratación patronal que se ha instalado en todos estos territorios donde el modelo de maquila de exportación persiste y se ha sido considerado como parte del éxito, ¿no? Como decía, ya hay debates sobre los costos de eso, ¿no? Y un esfuerzo por democratizar a los trabajadores, bueno, más bien las organizaciones sindicales, pero eso pasa por todavía un proceso de, digámoslo así, entre comillas, empoderamiento, ¿no? Que es esto de la posibilidad de hablar, decir, criticar, sin correr el riesgo de ser despedido, ¿no? ¿En dónde nota, doctor, quizá para finalizar, en dónde nota las mayores complicaciones en las relaciones obrero-patronales? O sea, en San Juan del Río, que es un centro también de trabajo importante, o Querétaro, o esta parte del Marqués, o sea, ¿dónde se acentúan las condiciones, o es generalizado? Es generalizado, o sea, hablar del modelo maquilador, hablar de toda la región del Bajío donde se ha instalado es una lógica de producción, ¿no? que se mantiene. Tú puedes revisar los contratos colectivos que ha habido en el sector automotriz y casi todos tienen el mismo modelo. Machote. Es una especie como de machote, ¿no? Hay particularidades, sí, en función de la descripción de las actividades, sí, pero hay unas lógicas que se instala, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde están los retos? Pues están en muchos frentes, ¿no? Están en muchos frentes para revertir todo este proceso, ¿no? Y yo creo que el tema de la formación es clave, el tema de abrir espacios de deliberación es clave, ¿no? Y uno puede pensar que eso está ocurriendo solamente en el sector privado, pero en el sector público es donde observamos todavía mayores tensiones y contradicciones mucho más profundas y tensas, ¿no? Yo creo que esta lógica de hacer más con menos pues ha puesto mucho en tensión a trabajadores del sector público en general, ¿no? Donde pues hay un descobijo, ¿no? Fuerte. El Poder Judicial, lejos de esta reforma, pero lo que dicen los trabajadores son las grandes jornadas de trabajo que son sometidos no los jueces, o sea, para resolver, ¿no? Y el hostigamiento que hay al seno de ellos también es parte de, ¿no? Pues yo creo que en muchos lados, no sé, en el caso, por ejemplo, de los policías, en algún momento hicimos una investigación con policías municipales cuando estaba todo un proceso ahora, pues un proceso de reconversión, digamos, porque ahora todo se digitalizó y había que poner en una tableta
todo el proceso, ¿no? Los reportes, todo este rollo, ¿no? Y eso, los policías no pueden reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo porque son considerados que no tienen una relación laboral, ¿no? Y hay jurisprudencia en ese sentido. Ni seguro de gasto de vida tienen luego. O en el servicio médico, en el servicio de salud, ¿no? Donde acceso a la vivienda, donde vemos que pues a veces los trabajadores tienen que comprar material, equipo para sostener una actividad, ¿no? Entonces hay en muchos espacios se viven pues todas estas paradojas, contradicciones, ¿no? Que es necesario pues por lo menos estar conscientes de ellas, ¿no? Como dije, pues son cambios lentos, son cambios graduales, pero pues es importante hablar de uno escucha con frecuencia esta idea de que no puedo hablar, no puedo decir, no puedo criticar porque está el riesgo de que me corran, ¿no? Y eso es otra vez lo que decimos, una violencia salarial que se ejerce, ¿no?